Sí, 22, Génesis 22. Hoy vamos a tener un tema titulado El Cordero Sustituto. Amén. Cordero Sustituto o la sustitución. Capítulo 22 de Génesis, estamos allí. Veamos la palabra de Dios y le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela, y la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares, a las naciones, a donde están cualquier hermano que nos ve, con la poderosa palabra de Dios. Permítanos ser de bendición a sus hogares, poder servir al cuerpo de Cristo. Estamos en un servicio especial, como usted nos ve. Queremos compartir el tema sobre el Cordero Sustituto en Génesis 22. Y quiero que leemos el versículo 1 que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar de Dios que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá. Yahvé Jireh, o Jehová Jireh. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal para sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Padre, yo te doy gracias por tu palabra verdadera, por tu bendición, por revelarnos al Hijo de Dios. Gracias te damos. Yo pido que tu palabra nos enseñe y nos hable en esta noche. Que la presencia del Espíritu Santo quebrante nuestra vida por la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí, el Cordero Sustituto. Vemos un caso aquí. Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre como usted y como yo, como todos los mortales. ¿Sabe qué? Es muy importante entender eso, porque a veces ponemos a los hombres bíblicos como superhombres. Pero no era un hombre común, era un hombre que en su corazón buscaba a Dios, como la mayoría de los seres humanos de este planeta. Y a veces lo buscan donde no lo hay.
El padre Abraham era un idólatra, tenía imágenes de yeso y no existía Israel como nación. Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es un poquito al sur de Babilonia. Hoy día es territorio iraquí, Irak. Entonces pudiéramos ir a aquel tiempo caldeo, pudiéramos decir que él era iraquí. ¿Okay? Pero Dios lo toma porque Dios había mirado el corazón de Abraham. Y en la elección que Dios tuvo en su soberanía, eligió a Abraham. Y lo tomó y le dio una promesa y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te buscaré. Y Dios probó el corazón de Abraham muchas veces para ver si este era el hombre del cual fuera digno, del cual saliera el Salvador del mundo. Probó su obediencia, su fidelidad. Y le dio promesas: te multiplicaré, te haré de ti una gran nación, reyes saldrán de ti, naciones saldrán de ti. Y le prometió una descendencia celestial y una terrenal. Le dijo, mira las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y te multiplicaré como los polvos de la tierra y como las estrellas del cielo. Podemos ver en Abraham dos simientes. ¿Usted está viendo? Las estrellas del cielo, la simiente celestial, y el polvo de la tierra, la simiente terrenal. Israel como pueblo de Dios en la tierra, la simiente terrenal, los hijos naturales de Abraham, Isaac y Jacob. La simiente celestial, los de la fe, los que hemos creído como Abraham. Gálatas, el apóstol Pablo dice que los que somos los de la fe somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Somos la simiente celestial, los de la fe. Y podemos ver que según la carne nació, de la simiente terrenal nació un Salvador para traer a los que creyeran en él, para convertirlos en simiente celestial. Mire usted eso, el grandioso propósito de Dios. Aquí pudiéramos hablar muchas cosas, como el hecho de que Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único. No, pero físicamente no era real, no era así, porque Abraham tenía a Ismael, hija de Agar. Pero Dios, ¿por qué dice este es tu hijo, tu único? Porque a Ismael no estaba dentro de los planes de Dios. Ismael nació como una presión de Sara sobre Abraham, porque en el corazón de Sara no había convicción de que Dios le iba a dar la promesa de un hijo. ¿Ok? Y le digo: acuéstate con la criada, y tuvo a Ismael. Sin embargo, el hijo de la promesa era Isaac. Nace Isaac un año después. Y Dios pone la primera gran prueba, yo digo la más grande prueba de Abraham. El tan anhelado hijo suyo con su amada Sara, y el hijo prometido de Dios, ahora Dios se lo pide en sacrificio. Imagínese usted que usted tenga un hijo único que usted ama, y Dios se lo prometió, y de repente Dios se lo pide que lo queme, porque eso era degollarlo y prenderlo en fuego. Holocausto, del todo quemado, significa la palabra holocausto. No es nada fácil. Y Dios probó el corazón de Abraham, y Abraham tomó a su hijo. Y lo más grande que Abraham dijo: nosotros iremos allá, adoraremos y volveremos. Así sería la convicción de fe que tenía Abraham, que ese niño llamado Isaac tenía promesa y que ahí saldría su descendencia. No me importa si Dios me lo está pidiendo, si me lo está pidiendo, aquí está, pero yo sé que no va a morir. Yo sé que Dios está probando mi corazón.
Entonces, mis hermanos amados, nosotros tenemos que entender que la fe de un hombre nos permitió tener un elemento profético grandioso, que años después se haría una realidad. Y es lo que nos llevaría a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire usted, Isaac le pregunta: ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y le dijo: Yahvé Jireh, Dios proveerá. Jehová Jireh, Él proveerá. Yo estoy convencido que él se decide en su corazón: yo estoy seguro que Isaac no va a morir. Va a morir, Dios va a proveer el sacrificio. El que va a morir en lugar de Isaac, yo estoy convencido que Dios va a proveer un cordero que en vez de mí no muera él. ¿Y qué hizo Abraham? Montó todo, y cuando iba a sacrificarlo: no lo hagas, Abraham. El ángel de Jehová habló: porque he visto que tu corazón teme a Dios. Ahí está la clave de la obediencia. Aunque a veces no entendamos por qué Dios nos pide las cosas. Esa es la clave: temor de Dios. Y bueno, Abraham iba a sacrificarlo y Dios le dijo: no lo hagas. Cuando alza sus ojos, mira a Abraham a un carnero enredado en un zarzal. Enredado en un zarzal. Entonces ve el carnero y dijo: aquí está. Y desató Isaac y sacrificó al carnero. En lugar de Isaac murió un cordero. Eso nos estaba dando un elemento profético del futuro. Que en lugar de un hombre iba a morir un cordero. Dios iba a proveer el sacrificio para que nosotros, los pecadores, no muramos. No seamos sacrificados como parte del juicio, de la consecuencia del pecado. Y Dios estaba profetizando ese elemento, pero esto no era algo nuevo. Años antes, en el principio de la creación, Dios hace lo mismo. Yo quiero que vayamos al Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, el primero que sacrificó un cordero sustituto fue Dios mismo. Capítulo 3. Quiero que leamos el versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Diga conmigo: las túnicas eran, dígalo, las túnicas eran de pieles. Pieles. Las túnicas eran de pieles. Ahora bien, y los vistió. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Que estaban cómo? Desnudos. Y una de las preguntas que Dios le hizo es: ¿cómo ustedes saben que estaban desnudos? Comieron del árbol que les dije no coman. Porque ellos estaban escondidos. Y oí la voz en el huerto y tuve miedo y nos escondimos. Y entonces Dios le cose túnicas de pieles y los vistió. Hermanos queridos, para que Dios pudiera hacer túnicas de pieles, tuvo que haber matado un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre. Exacto, parece.
porque hizo túnicas de pieles de animales. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que para que Dios cubriera la desnudez de Adán y Eva, tuvo que haber un muerto. Pero que ese muerto no fue ni Adán ni Eva, sino un animal. Y en este caso era el cordero. Porque vemos en el capítulo 4 cómo Dios acepta el sacrificio de Abel. ¿Ve? Conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Dijo: por voluntad de Jehová que dio varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué no vio con agrado a la ofrenda de Caín? Porque no era una ofrenda conforme a la voluntad de Dios, era una ofrenda conforme a la voluntad de Caín. ¿Ok? Y es como lo que hoy hacen, la gente quiere el favor de Dios, da ofrendas, ¿verdad? Y una de las cosas terribles de eso es que a Dios no lo compra nadie. Había un interés malvado en Caín, vanaglorioso. En cambio, todo lo contrario, Abel fue y buscó de los primogénitos, dígame, los primogénitos. Esto es un tipo de Cristo, porque Cristo es el unigénito, el primogénito, Hijo de Dios. Entonces entendemos, hermanos, que Dios agrada, ve con agrado el sacrificio del cordero como un elemento de una ofrenda expiatoria por los pecados de Abel, y lo acepta y le agrada. ¿Ok? Entonces, el elemento sustitutivo de muerte de un cordero en paz de un hombre se ve desde el principio de la creación. Dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Era necesario el derramamiento de sangre. Años después Dios instituye la ley, y en la ley Dios manda sacrificar una vez al año el cordero, y el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo a rociar la sangre del cordero para expiación de los pecados del pueblo. Y el carnero era llevado fuera de la ciudad, y el sacerdote le ponía la mano sobre la cabeza, transmitiéndole todos los pecados. Y entonces el carnero era quemado fuera de la ciudad. Sacrificio por nuestros pecados. O sea, en lugar de morir el hombre por su pecado, muere un animal inocente. Y fíjate tú, debía ser primogénito, debía ser sin defecto, pero sobre todo que fuera inocente, libre de culpa. Después podemos ver el Éxodo. En el Éxodo capítulo 12, cuando Dios instituye la Pascua. ¿Y qué pasó en Egipto con las plagas? La última plaga, ¿cuál fue? La de los muertes de los primogénitos, ¿verdad? Y Dios manda a Israel a elegir el 10 del mes de Abib, el mes primero, un cordero sin mancha. Lo había elegido el padre de familia, y el día de 14 de ese mes se debía sacrificar el cordero. Toda la congregación de la casa de Israel debía hacerlo. Una de las cosas, hermano, era que esa sangre de esa muerte fuera puesta en los dinteles de las puertas y los postes, a fin de que cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel de la muerte pasara por alto diciendo: aquí ya hubo un muerto, ya no puedo entrar aquí. Y pasaba por alto, porque la palabra pesá, Pascua, significa pasar por alto, pasar por encima.
Y eso es lo que hizo el ángel de la muerte. Pasaba por encima de las casas que veía la sangre de la muerte. Y en Egipto esa noche, en cada casa hubo un muerto. En la casa de los egipcios había un muerto de los primogénitos de la familia egipcia. Pero en la casa de los hebreos había un muerto. Y era un cordero sustituto. En vez de lugar morir el primogénito de esa casa, murió un cordero. Cordero sustituto. Y podemos hablar mucho sobre eso. Cuando vamos a Isaías 53, que es un versículo que tenemos que tocar, vamos a Isaías 53. Isaías 53. Quiero que leamos el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Diga conmigo, nuestras. Pero Él las llevó. O sea, Él tomó la sustitución de nuestras enfermedades, las llevó Él. Por eso, ¿por qué usted cree que muchos en la iglesia no experimentan la gracia de Dios sanadora? Porque hay gente que no ha entendido y no se ha adueñado de esta verdad en la fe. ¿Sabe qué, hermano? Él, hablando de quién Él, si esto fue profetizado 700 años antes que Cristo viniera, ya lo daba por un hecho. Él las llevó, como diciendo un hecho pasado, pero era un hecho futuro, porque dice la Biblia que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera el mundo, ya Dios sabía que el hombre pecaría y ya Dios tenía la solución de eso. Por eso dice un elemento futuro en Isaías como un elemento pasado. Él llevó. Por eso Jesús vino sanando. Diga conmigo, nuestras. Las llevó. Él no tenía por qué llevarlas, eran nuestras. Sin embargo, Él tomó la sustitución y la llevó Él. Y sigue diciendo Isaías, sufrió nuestros dolores. Diga conmigo, eran nuestros dolores, pero Él los sufrió. Él tomó el lugar nuestro, hermano. Ese dolor de la cruz la tenemos que haber sufrido nosotros. ¿Por qué usted cree que los que están sin Cristo hoy están sufriendo los dolores del pecado? Huracanes, maremotos, terremotos, guerras, divisiones familiares, enfermedades, venerias por el pecado sexual y muchas otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que Cristo tomó en su lugar. Esas enfermedades, esa dolencia la llevó Él. Ese pecado lo llevó Él. Pero la gente no quiere tomar. No, yo asumo mi responsabilidad, dice la gente. Nadie se va a justificar delante de Dios. Dígale que está a tu lado, nadie se puede justificar. Nadie lo hará. Sigue diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Diga conmigo, el castigo de nuestra paz. O sea, Cristo tomó el castigo que tú y yo merecíamos para que tú y yo tengamos paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue por nuestra rebelión. Diga conmigo, por. Esto te habla de la sustitución. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él tomó nuestro lugar, hermano. Él tomó el sufrimiento, el castigo de nuestras rebeliones. Si muchos evangélicos entendieran el hecho de que quien tenía que morir éramos tú y yo y no Él, pero Él asumió ese castigo de nuestras rebeliones,
vivieron una vida que agradara a Dios, temerosa de Dios. Él fue molido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, Él tomó el lugar y fue, bueno, denle. ¿O usted cree que los latigazos que le arrancaban la piel con unas puntas de hueso era cualquier cosa? Eso le arrancaba la piel y la carne. Fue molido. ¿Tú sabes lo que es moler? Así quedó su carne en pedacitos. Hay mucha gente hoy que pisa la sangre de Cristo y no entendió que Él tomó ese lugar. Porque cuando pecamos, hermanos, lo que estamos metiendo a Cristo es el vituperio otra vez. Cuando Él ya sufrió eso. Mira, yo creo que la iglesia carece de revelación, de iluminación del sacrificio, de la obra sustitutiva. Es por nosotros que Él sufrió todo eso. Él tomó nuestro lugar, lo tomó Él. Ay, hermanos, yo quiero versículo 10 que lean eso. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación, el lugar, el precio del rescate. Dios quiso quebrantarlo con todo y su santidad. ¿Por qué? Porque Él estaba tomando el pecado de todos. Por eso es que Él le dijo, Elí lema sebatani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque Dios estaba mirando el pecado de la humanidad allí. Y como Dios es santo, tuvo que apartarse y dejarlo solo. Y cuántas veces yo le fui infiel al Señor. Y yo, hermanos, entiendo el sufrimiento. Y le dije, Señor, no lo entendía. No entendía que tú tomaste mi lugar y que tu muerte fue la mía. Por eso el viejo hombre debe estar sepultado por sus pecados pasados. Y tu vida no puede ser la misma. Porque cuando en el bautismo nosotros dijimos, muero para el mundo y vivo para Cristo, nosotros dijimos, acepto el sacrificio de la cruz como el mío. No que yo estaba siendo salvo, sino que yo estoy confesando públicamente que su muerte es la mía y su resurrección también la es, para que vivamos una vida nueva. Porque la vida de Jesús también es la nuestra. Porque ya no existimos, tú y yo no vivimos. No existe Marvick, no existe John Sir, no existe el pastor César. Somos nuevas criaturas, somos una nueva vida, ya que Él tomó nuestro lugar y para Dios. María Antonieta, María Eugenia, no existen. Están sepultados hace 2000 años. Ahora lo que existe es el cuerpo de Cristo, el uno con el Señor, la nueva vida, la nueva creación. Pablo lo habla en Colosenses. Entonces, hermanos, yo quiero que vayan a Romanos 5, 8. ¿Sabe por qué Él tomó nuestro lugar? Solamente porque nos amó. Por amor. Él tomó el lugar para que sea castigado Él y morir Él en lugar de nosotros. Como aquella noche en Egipto, como aquel día, el Cordero, Dios proveyó, porque fue Dios quien envió a su Hijo. Dios proveyó del carnero, Dios proveyó del sacrificio para que en lugar de los hijos de los hombres muriera el Hijo de Dios. Y yo quiero que leamos ese pasaje que a veces no lo entendemos, pero es tan poderoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por.
Cristo murió por, en lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque lo merecíamos, no éramos pecadores, rebeldes, desobedientes, condenados. Pero porque nos amó, porque Dios muestra su amor a través de la obra de la cruz de Cristo. La gente cree que Dios muestra su amor cuando Dios te provee para que comas. No, hermano, eso lo hace también un impío que no tiene a Dios. También come y Dios le provee. La gente a veces piensa que Dios muestra su amor cuando le da un carro. Eso también lo tiene un pecador. O pregúntele a Bill Gates. No, Dios mostró su amor entregando a morir al justo por los pecadores. Es la obra más grandiosa. A veces decimos gracias, Señor, porque me puedo comer este pan, pero no le puedes decir gracias, Señor, cada día porque vivo, porque tú tomaste mi lugar. Somos muy superficiales a veces como cristianos, porque la obra de la cruz, el sacrificio propiciatorio, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él fue el que tomó el lugar por nosotros, porque nos amó, no porque lo merecía. ¿Cómo nos servirle? Si tú y yo no tuviéramos que existir, o sea, el planeta Tierra estuviera ya destruido y Dios hubiera sido justo, ¿por qué usted cree que viene la tribulación y los juicios para la tierra? Porque el hombre rechazó esto. Pero los que le hemos recibido, Jesús volverá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperamos. Porque hemos creído que su muerte fue la mía, fue la tuya, fue la nuestra. Y su resurrección también la nuestra. Que Él sufrió los dolores, la condenación al infierno. Por eso dice en el versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo que tener miedo a la ira. Yo tengo paz para con Dios gracias a la obra de Jesús, porque Él me justificó. Entonces, queridos hermanos, yo no entiendo eso de que la gente dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o que la iglesia va a pasar por la ira, que en la segunda venida de Cristo vamos a ser arrebatados, cuando en ninguna parte de la Escritura muestra a la iglesia subiendo al cielo en la segunda venida. Todo lo contrario, muestra a Cristo viniendo a la tierra a reinar el milenio. ¿Usted está entendiendo? La iglesia será llevada a esta tierra antes que los juicios. ¿Se sabe por qué? Porque hubo alguien que pagó el juicio. Hubo alguien que tomó nuestro lugar. ¿O usted ve que Cristo va a estar en la tierra en el juicio? Cristo va a volver después de los juicios. Y la iglesia volverá con Él en gloria. Por eso tenemos en Jesucristo una esperanza de gloria. Gloria a Dios. Esperanza de glorificación eterna. Reinaremos con Él en gloria, no con estos cuerpos mortales, temporales. Y yo les quiero decir, hermano, todo gracias a Jesucristo. Nosotros agarraremos nuestras coronas y las rendiremos a sus pies y le diremos: tú eres el Señor de señores, toda la gloria. Lo que somos, lo somos por ti, Señor. Tomaste nuestro lugar, tú lo hiciste. Somos libres gracias a esa propiciación. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, ya vamos a ir terminando para entender, hermanos, para comer la cena del Señor. 1 Tesalonicenses 5, 8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Diga conmigo, no nos ha puesto Dios para ira. ¿Por qué no? Porque ya Jesús llevó la ira sobre sí. Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Por qué no estamos destinados para ira? ¿Por qué Dios no ha puesto a los suyos para ira? Sino para ser salvos. La iglesia no puede pasar la tribulación porque todas las tribulaciones son juicios. Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para todo lo contrario, alcanzar la salvación en todos los sentidos. Solamente por una sola razón, versículo 10, quien murió por nosotros. Es que ya Cristo murió por nosotros, tomó tu lugar, el mío, el tuyo. Por eso no estamos para ira, porque ya Cristo llevó sobre sí la ira de Dios en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Y este contexto bíblico nos habla de la tribulación. Porque si vemos el versículo 3 del capítulo 5 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina, como la dolor de la mujer encinta, y no escaparán. La destrucción es la ira de Dios que viene sobre los que no tienen al Señor. Por eso es que hay que salir a predicar, para que muchas almas se salven. No todas se van a salvar, eso lo dice la Biblia, pero hay que salir a anunciar. Un alma que se salve es una victoria. Entonces, versículo 4 dice: mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Dios nos ha dado la escritura, nos ha dado iluminación, nos ha dado la revelación de Dios para que entendamos que tú y yo no vamos a pasar por el día de la ira y la destrucción de los hombres impíos. Y ahí es donde viene el versículo 9 que dice: porque Dios no nos ha puesto para ira. Por el versículo 10, quien murió por nosotros, ya Cristo tomó nuestro lugar, para que seamos libres, para que tengamos paz para con Dios. Por eso es que hay que permanecer en la fe del Hijo de Dios, porque es el único quien tomó el lugar de nosotros, para que nosotros no seamos juzgados. La gente que pisa la sangre de Cristo no entiende que si se aparta del Señor no hay cobertura de salvación. Porque solamente Cristo es el que justifica. Porque fue Él que murió por nosotros, para que ya no vivamos como antes, sino que tengamos una nueva vida, a fin de que seamos rescatados y seamos llevados, porque no vendrá la segunda vez por relación con el pecado, sino a salvar a los que le esperamos. ¿Cuánto esperamos al Señor? Eso es lo que tenemos que tener. Darle gracias a Jesús, porque fue quien llevó la ira de Dios sobre sí, tomó nuestro lugar para que tú y yo seamos libres y tengamos vida eterna y una promesa de gloria y una herencia reservada en los cielos. Permanecer en la fe, viviendo en gratitud, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué yo lo he dejado todo por Cristo? Porque Él me amó primero, Él lo dejó todo por mí. ¿Usted entiende eso? A veces la gente no entiende por cómo uno se dedica al ministerio a tiempo completo y deja proyectos personales al lado. Porque si Él tuvo la dicha de dejar su gloria para tomar mi lugar y morir por mí, ¿quién soy yo para no abandonar las cosas temporales de este mundo? Para no servir para Él. Yo sé que Él tomó mi lugar. Estoy agradecido por la obra que Él ha hecho en mi vida. Y yo quiero que usted tenga gratitud en su corazón. Alguien llevó tus dolencias, tus enfermedades, tus pecados, para que tengas libertad, tengas vida eterna, para que la ira de Dios, para que tengas paz, para que entiendas que la ira de Dios no va a caer sobre ti.
Porque Cristo te cubrió, te vistió, te revistió, así como en el huerto del Edén. Dios sacrifica a los animales y los vistió con túnica de piel. Tú y yo estamos revestidos por la muerte del Hijo de Dios. Y ese sacrificio nos cubrió, Dios nos vistió. Las vestiduras que tenemos son las vestiduras del sacrificio de Cristo. En el mundo espiritual, porque Dios ve a un hombre muerto con herida mortal que ha resucitado en vida nueva, el nuevo nacimiento en el Espíritu. Hermanos, por eso tú y yo no tenemos miedo a la muerte. ¿Quién está reprendiendo al Espíritu de muerte? Espíritu de muerte ahora. Hermano, al Hijo de Dios no lo retuvo la tumba, tampoco los que somos de Cristo. Porque ya en el bautismo, ya nosotros profetizamos que la resurrección de Jesús también es la nuestra. ¿Te entiende? ¿Te entiende, hermano? Que ya nuestros pecados fueran borrados, por eso la muerte no nos puede retener. Por eso, hermano, por eso no juegue, no pise la sangre de Jesús, porque fue un precio muy alto que tuvo que pagar Él para que tú y yo tengamos libertad. El juicio lo llevó Él. Yo quiero decir a John, porfa, John, y que vamos a celebrar la cena del Señor. Lo más grande, mi vida, Señor, te la debo a ti. Gracias por llevar todo el juicio de Dios sobre ti. Podemos comprender esa palabra que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, nos entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Los sacrificios de la ley era sombra de lo verdadero. Juan el Bautista vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que llevó nuestros pecados hace 2000 años para que tú y yo seamos libres y vivíamos vida nueva. Mujeres, quieren vida nueva, vivan como ella. Vivan con la vida nueva que Cristo le ha dado. Hombres, tienen vida nueva. Cristo le ha dado una nueva vida. Niños, tienen vida nueva, porque también murió por ustedes. Es momento de seguir a Cristo, llevando sobre nosotros su vituperio, entendiendo que Él lo llevó primero. Es tiempo de entregar nuestra vida a Jesús de verdad. No jugar a los evangélicos. Hay mucha gente en las iglesias que lo que juega son a los evangélicos y a los religiosos y no rinden su vida al Señor. Y van a la iglesia a chismear, a hablar, a perder el tiempo y no a servir al Señor. Y no a adorar al Señor, aleluya. Él tomó nuestro lugar. Solamente un corazón que entiende eso, agradecido, camina así. Pecamos, fallamos, sí, pero no practicamos el pecado. Aleluya. Dele gracias al Señor. Cierre sus ojos. ¿Sabe por qué usted cierra sus ojos? No por un ritual, sino para que nada lo distraiga y ponga su mirada en el Hijo de Dios. Cierre sus ojos y dígale gracias por morir por mí. Gracias por tomar mi lugar. Si has pecado, pide perdón. Si has murmurado, pide perdón. Si has mentido, pide perdón. Si has engañado, arrepiéntete. Si has fornicado, has adulterado, pide perdón. Y ya no vuelvas atrás. Pide la vida libre que Cristo te vino a dar.
algo en tu corazón contra tu hermano o tu hermana, está aquí en esta noche. Acércate a Él. Arregla tus cosas. En Mateo 27 dice la Biblia. Vamos a ver. Mateo 27. Dice la Biblia. Aleluya. Jesús instituye la cena del Señor con sus discípulos. ...26, 17 dice la Biblia. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Diga conmigo, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirse: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, después de ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, y que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Diga conmigo: esta es la sangre del nuevo pacto. No del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, que está basado en mejores promesas. La ley anunciaba el sacrificio del Cordero, pero en ese sacrificio se establecería un nuevo pacto. Y es su sangre derramada para limpiar nuestros pecados y darnos unas promesas más gloriosas. Su sangre que fue derramada por nosotros. Yo digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vida hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Porque lo beberemos con Él otra vez. Cuando estemos con Él, reinando. Yo quiero decirle, hermano, fue Jesús quien instituyó la cena del Señor de esta manera, sentado a la mesa, comiendo la palabra, comiendo un alimento. En la Pascua celebró la cena del Señor. Y tú y yo la celebramos cada día, cada vez que la celebramos, en memoria de Él. En 1 Corintios, el apóstol Pablo enseña y dice: yo recibí del Señor lo que también os fue enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Yo quiero decirte, hermanos, que Cristo estableció y comió la Pascua. Jesús estableció la cena del Señor para comer con sus discípulos. Gente que había sido bautizada en el Jordán. Gente que había testificado que Jesús era el Hijo de Dios. Yo quiero que esta noche, los que están en primera comunión y bautizados, vamos a comer la cena del Señor. Pero el apóstol Pablo dijo: pruébese cada uno a sí mismo, porque
el que come y bebe la cena del Señor indignamente, come juicio y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos y otros han muerto. Analícese. Pida perdón, arrepiéntase si tiene algo. Y vamos a tomar la cena del Señor de una manera con entendimiento. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Padre, yo te doy gracias. Jesucristo fue el pan del cielo que descendió y fue sacrificado. El pan sin levadura que fue molido. Porque cada vez que comemos el pan y lo mordemos, eso nos dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y es un pan sin levadura porque Él fue un pan sin pecado. Él no tuvo pecado. Por eso fue que pudo limpiarnos y puede limpiarnos por la eternidad. Aleluya. Así que toma el pan y vamos a bendecirlo y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendecimos este pan, bendecimos este vino. Lo hacemos en conmemoración, en memoria del Señor Jesús que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Aleluya. Derramó su sangre, entregó su cuerpo, fue molido, tomó nuestro lugar. Y esta noche, hoy vamos a comer de este pan y este vino. Gracias, Señor, bendecimos el pan. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, los partió y dijo, gracias, Señor. Pasa el pan. A los que están en comunión, pásenle el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, sí, yo lo tomo aquí. gracias, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿qué más? Yo sirvo. Gracias, Señor. Dale gloria al Señor. Dale gracias. Antes que comamos el pan, usted tiene que tener entendimiento de lo que vamos a hacer. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Falta más? Vaya, pase. Yo pensaba que ya lo habíamos repartido. ¿Falta alguien más? No. ¿Por allí? Lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es tragado. Dice, mire hermano, cuando se meta este pan en la boca y muerda cada pedazo y lo muerda, recuerda que Él fue molido por tus pecados. Cuando Él fue triturado, tú muerdas, Él fue molido. Cuando tú lo tragues, dice que Él fue sepultado por nosotros en santidad. Comamos el pan. Tomad, comed, este es mi cuerpo, dice el Señor. Asimismo tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Agarra la copa. Agarra su copa. Jesús dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. El nuevo pacto, su sangre para el perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada por mí para el perdón de los pecados. Tome del vino. Algún día lo beberemos con el Señor. Muy pronto, porque Cristo viene en cualquier momento.
Dale gracias al Señor porque Gracias, Él Señor. murió Gracias, por Dios. ti Gracias. y derramó su sangre para perdonarte. Gracias por limpiarnos. Gracias por perdonarnos. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Damos gracias por tu obra redentora, por tu amor. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por nosotros. Ahora somos libres. Nuestros pecados son borrados. Hemos sido santificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos sanados porque Él se llevó nuestras enfermedades. Somos perdonados y estamos en paz para con Dios. Gracias, Jesús, por amarnos tanto y tomar nuestro lugar. Por eso viviremos para ti un día más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria! Gracias al Señor. Y ahora sí vamos a comer la comida. Esta comida es para todos. Y si usted estuvo aquí y se sintió un poquito mal porque no pudo participar, ya vamos a resolver eso. No se preocupe. ¿Quién falta por bautizarse? Alza su mano. Somos 3 que valen la pena. Vamos a programar eso para próximamente, hasta finalizar el año, ¿le parece? Gloria a Dios. Aleluya. Yo le diré cuando le doy la única clase de bautismo, porque aquí damos una clase de bautismo. ¿Sí? Y le damos una entrevista para ver cómo está su vida y ahí lo bautizamos. Y hay algunos hermanos de que no vinieron hoy que... Ok, gloria a Dios. Dios me puede servir. María Eugenia, las dos Marías. Bueno, a servir, bueno, la pastora está dándole un paseo al... Vamos a comer un rico arroz con pollo que hizo la hermana Olga. Pastor, pregunto, tomar un poquito de... Ella vino de él, no vino el otro. Pero... otra copita. Sí. Bueno, le damos la despedida y nos vamos a comer un rico arroz con pollo. Si estuvieran aquí, pudiéramos compartirlo, pero que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde.